A ver, una pregunta interesante que me hacen es si es saludable hablar solo y a nivel profesional, ¿en qué momento el hablar solo se transforma en un marcador de diagnóstico para un trastorno psiquiátrico? A ver, hay algo que nosotros iniciamos evaluando para descartar un trastorno psiquiátrico, puede ser de espectro esquizotípico, y es el hecho de que habla solo, pero hay una cosa muy diferente que es un diálogo personal consciente a una alucinación. Y en el caso de los soliloquios, que es como se denomina el hablar solo en el marcador de diferencial de diagnóstico, es totalmente distinto. A ver, un ejemplo, yo hablo demasiado conmigo mismo, ¿no? Y eso es como una técnica ¿para qué? Para reforzar el aprendizaje, para ser consciente, incluso trato de inducirme y estimularme a través de esas conversaciones, ¿ok? Muy importante tener un diálogo personal y también tener mucho cuidado con lo que nos decimos, porque el diálogo personal es vital. Nosotros tenemos que aprender a hablar con nosotros mismos. ¿Qué nos decimos? Si nosotros somos la persona más cruel con nosotros mismos, no podemos controlar lo que los demás dicen de nosotros, pero sí podemos controlar lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, valga la redundancia. ¿En qué momento se transforma en un marcador de diferencial de diagnóstico para trastornos psiquiátricos? Cuando la persona no es consciente de que habla solo, cuando la persona se ensimisma, cuando se abstrae, y eso se transforma en una problemática para lidiar con las demás personas, es decir, hace un conflicto social. Mientras el diálogo personal primero sea adecuado, sea coherente, si este diálogo es un diálogo que te sanciona, pero prudentemente. Si este diálogo te dice a ti, recuerda, te refuerza cosas positivas o te sanciona cosas que no has hecho muy bien a nivel de conciencia, está bien hablar para aprender, hablar en voz alta, leer en voz alta. Pero ya viene un conflicto, es cuando alguien te diga, mira, estás hablando solo y tú no quieres o tú no admites que lo estás haciendo, allí empieza a verse afectado. Hay otra cosa importantísima, es que también se empiezan a dar algo que es el desorden a nivel emocional. Y hay estas conversaciones que se ven bastante extrañas. Ahí es donde empiezan a verse diferenciales o marcadores para el diferencial de diagnóstico. De resto no. A ver, el autodiálogo, el diálogo consigo mismo es una herramienta vital. Principalmente para mí el autoconcepto, el diálogo, el autodiálogo, para mí es vital evaluar. Para hablar con una persona y saber qué tipo de criterio tiene de sí misma, yo le digo, ¿cómo es tus conversaciones contigo mismo? ¿Qué tanto te insultas? ¿O qué tanto te felicitas? ¿O qué crees tú? ¿Qué te dices a esa voz interior? Entonces es muy diferente un diálogo personal a un soliloquio. Entonces tenemos que tener muy claro eso. Adicional hay que reforzar. Es bueno que lean, es bueno que tengan esas conversaciones consigo mismo de dudas existenciales. Para eso existe ese diálogo interior. Por supuesto que este diálogo no te aísle de los demás, porque si no, pues allí sí entraría en un conflicto. Entonces, hablar conmigo mismo es positivo. Te refuerza el aprendizaje, te refuerza tu autoconcepto. Sin embargo, tiene que ser un diálogo consciente y adecuado.